Muy bien, estamos en Educando la Fe. Quiero contarles una historia. La semana pasada no pude predicar lo que quería y el Señor me llevó a contarle algunas anécdotas de fe que pude vivir en mi familia. Pero hoy sí vamos a entrar, pero me gustaría introducirla con esta historia. Cierta vez, un niño llevó a su madre una nota de la escuela. El niño la vio abrir el sobresellado, sacar la nota y leerla con los ojos llenos de lágrimas. Luego ella, al notar la ansiedad en los ojos del niño, leyó la nota en voz alta. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarle. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, cuando falleció la madre, el hijo, que obviamente ya era un hombre, encontró la carta entre algunas cosas viejas de la familia, la tomó y la leyó. Y decía así la carta: su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela, por lo que usted deberá enseñarle en casa. El hombre lloró durante horas al ver la realidad que hubiera marcado su vida de forma diferente, pero que no le afectó gracias a la fe de su madre, que su madre tuvo en él cuando apenas era un niño. Entonces escribió en su diario: Thomas Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. ¿Qué te parece? Impresionante, ¿no? ¡Wow! Yo quiero tener la fe de esa madre, que a pesar de ver realidades, nosotros sepamos aprovechar esas realidades, esos desafíos, esos gigantes, y aprovecharlos, saber reconducirlos, entender que más allá de un veredicto momentáneo, Dios abarca más, un espectro más amplio, y Dios tiene un propósito pese a las circunstancias que podemos ver con los ojos humanos, con nuestra mente racional. Dios se extiende y Dios tiene mucho más amplitud para ver y para ver reconducir, para haber diseñado las cosas como son, las oportunidades, necesidades que se nos presentan. Dios, a pesar de que todas ellas vienen con grandes retos y desafíos, Dios, que dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros, dice que no los podemos entender, ¿verdad? Entonces dice también que tenemos la mente de Cristo, que podamos entender cuando tenemos que enfrentar muchas cosas, como nuestros hijos. Yo ayer le decía a un joven que me llamó, que está estudiando leyes en Bolivia, y me llamó con un dilema, porque tenía que enfrentarse a la clase y iban a hacer una simulación de un juicio en la Cámara del Senado para aprobar la ley de aborto, y se basaban en este escenario, ¿no?, hipotético de una niña que había sido violada, ¿no? Y a través de eso que sensibiliza, esas noticias que sensibilizan, esas historias, ¿no?, dramáticas, entonces se aprueba una ley. A partir de ahí ya es digamos, la apertura, ¿no?, para que después empiecen a venir otros muchos derechos y demás. Entonces, bueno, pues como siempre, ya en su clase hay un grupo que representa ahí este feminismo extremo que está sacado completamente de contexto, y yo le hablaba, yo decía, dime, porque fácilmente me puedo dejar llevar, porque te pones a verlo con tu mente racional y tú dices, wow, es verdad, la niña, vamos a suponer que tuviera 11 años, ya ha sido violada y por lo que sea, va a tener ese bebé. Y ella va a sufrir Y yo me paraba para poder contestarle y yo le decía, supongamos que fuera mi hija. Porque a veces cuando ves las cosas desde fuera, pero supongamos que es mi hija, ¿qué haría en estos casos? Y yo le decía, la Biblia dice que mas el justo por su fe vivirá. Al final la fe es un estilo de vida. A la hora de tomar cualquier tipo de decisión, nosotros no la tomamos solamente viendo el panorama humano, sino que nosotros tomamos decisiones de acuerdo a la fe.
Y yo le decía, en ese caso hipotético también déjame atreverme a plantear ese asunto o verme en ese asunto. Creo que tendría una gran conversación con Dios. ¿Cómo has permitido que mi hija? ¿Cómo es posible que haya pasado algo así? Como padre, con todo el dolor, no lo podría haber entendido. ¿Y cómo has permitido que finalmente mi hijita, en vez de rechazarlo su cuerpo tan prematuro, sino que se haya quedado embarazada? Pero cuando tú tienes una fe que sobrepasa cualquier tipo de mente humana, tu fe llega a alcanzar que hay un Dios soberano por encima de todas las cosas, que más padre que es Él no somos ninguno de nosotros, y más que nos puede doler a nosotros todas las cosas, y que si en última instancia Él lo ha permitido, es porque tiene un propósito mayor. Yo no lo puedo llegar a ver hoy, pero sus pensamientos son más anchos y más profundos que los míos. Y si yo he entendido que Dios es soberano, que Dios es rey, y que yo me postro ante su voluntad, y digo, he aquí la esclava, esa frase que tanto nos gusta, la esclava del Señor soy, hágase en mí conforme a tu voluntad. Finalmente, en esos momentos extremos y tan dolorosos, hay que decir, Señor, por la fe, como viendo al invisible, tú has estado y tú lo has permitido. Y tú eres el que da, dice la palabra, y tú eres el que quita. Y si tú das un bebé en este escenario, sé que nuestros ojos verán algo mayor el día de mañana. Entonces tengo que tomar la decisión de decir, hágase tu voluntad. Si tú abres matriz, haz nacer, como decía yo la semana pasada, pero en otro caso tan diferente. Pero en este que es tan cruel, tan difícil de asimilar, ver a Dios ahí y decirle, por la fe pienso y tomo una decisión, mas el justo vive por fe. Y por la fe pienso que Dios es soberano, Dios está en su trono, viendo toda la amplitud del asunto. Toma tú la decisión. Y no tomaría, yo no ejecutaría. Dios es el que quita y Dios es el que da la vida. Entonces, qué importante es que yo le decía a este joven, que vivamos por fe, que veamos más allá de todo lo que vivimos, podamos mirar con los ojos espirituales, activar, ponernos en modo fe y ver las cosas a través del Señor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas tú, Señor? ¿Amén? A veces, entiéndame, la vida cristiana puede ser más fácil. Y es bajándonos nosotros del trono de la decisión, de ese empoderamiento donde está el hombre, o como nos enseña nuestra sociedad, nuestra cultura, y ponerle a Él. Y nosotros ser sus siervos y decir, ¿qué quiere mi Señor? ¿Cuál es tu voluntad en este asunto? Muéstranos, guía tú todas las cosas. Eso, querido, querida, eso es fe. Eso es vivir por fe de una forma práctica. ¿Amén? Entonces, ahí también, es que muchas veces usamos la fe. Hebreos 11 parte prácticamente. Ese pabellón de la fe habla acerca de los hombres que construyeron, pero ¿qué tal los que tuvieron que derribar? Los hombres que vivieron por la fe, pero ¿qué tal los que murieron por fe? Entonces, la fe no solamente es para conquistar, la fe también sirve para en un coliseo morir, sacrificar, ¿verdad? Entonces, lleva cada paso, cada aspecto de la vida, llévalo en modo fe y vas a ver. Yo en estos días estoy enfrentando todas las cosas con fe. No es optimismo, es muy diferente el optimismo y la credulidad. Optimismo y credulidad. Hay mucha gente optimista, positiva, que simplemente mira en su definición lo que significa. Gente abierta a las buenas noticias, a los buenos augurios, a las buenas oportunidades que le da la vida. Ellos amanecen y dicen, hoy me espera un día bueno. Es optimismo, pero no está basado en una fe. Hablábamos la semana pasada, a título de recordatorio, que la fe no es ciega. Aunque miramos con los ojos naturales, nos cegamos, pero los abrimos con los ojos del Espíritu. Y podemos decir, no sé si hoy será tan bueno, pero va a ser bueno porque estoy con mi Dios. Fíjate qué balance, qué equilibrio tan bonito la fe. Porque sé que hoy voy a andar con Cristo, va a ser bueno, pero no sé si me esperarán escenarios
muy buenos o menos buenos. Como decía el pastor Fernando, no hay escenarios malos, menos buenos, porque dice la palabra que todo coopera para bien para los que aman a Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, volviendo a ese caso hipotético, si hubieran violado a mi hija, entonces tiene que brotar en mí la fe, que son pasos que doy en base a la palabra de Dios, la palabra profética más segura, y saber que todo va a cooperar y que mi casa y mi familia, mi persona y mi hija, amamos a Dios con todo nuestro corazón, y aún en esto llega la palabra para cubrirnos. Y entonces dices tú, vivo por fe, yo no, todo esto va a cooperar para bien. Solamente la fe como la de esta madre de Thomas Edison. ¿Quién fue Thomas Edison? ¿Qué descubrió? La bombilla. La bombilla no LED que conocemos hoy. Si la madre no hubiera mirado con los ojos de la fe, ¿qué hubiera pasado? Y lo más natural en nosotros es derribar, quedarnos derribados diciendo, Dios mío. Ahora viene muy bien esa historia para, estamos cerrando la etapa escolar, ¿verdad? Y viene muy bien para nuestros hijos si nos vienen con algún suspenso, ¿no? Mirarles y saber que hay, ahora ya sabemos que hay diferentes facultades y diferentes formas de inteligencia, no solamente el que estudia o el que hay diferentes inteligencias, y ahora ya estamos más respaldados, ¿verdad? Y podemos, pero esta mujer verdaderamente cuando lo dijo, su hijo es mentalmente enfermo, y más en esos años, era para haber puesto a su hijo a quitar el estiércol de, ¿verdad? Y haber trabajado en campo. Sin embargo, lo supo educar sabiendo, Dios, tú me has dado un hombre, él es un príncipe, y empezar a declarar en contra de todo lo que podían hablar, ¿verdad? Dime si no es fe, no es una fe práctica. Te hablo de fe práctica cuando te levantas y tu esposo por años no ha cambiado y tú dices, tengo aquí un Thomas Edison, que no vale ni para cambiar una bombilla, no la va a inventar, es que no vale para cambiar una bombilla. Que te decía que Thomas Alva Edison hizo muchísimos, pero muchísimos intentos para descubrir la bombilla. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Que encontró 10,000 formas del camino incorrecto, hasta que encontró el camino correcto. Pues aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Aquí ya sabemos cuáles son las formas que no se deben hacer y cuál es la forma que hay que hacerla. Ahora bien, decirte simplemente que cuando tú hablabas de la fe, es que la fe tiene dos premisas que están bien separadas, y como tú dices, nosotros generalmente siempre creemos la segunda parte que dice que es la convicción de lo que no se ve. Esa todo el mundo la tenemos claro, pero es que la primera dice que es la certeza de lo que se espera, y lo que se espera que pues tendrá que venir, si no entonces no es fe. Amén, amén. No sé si hablamos, no sé si aquí o en otro lugar, no sé si en sueños o en visiones. ¿Quién decía eso? Yeah, un chupa chupa la hermana. Así un profesor mío hacía. No somos una iglesia que mira atrás, somos una iglesia que mira al futuro, porque eso es lo que hace la fe, mira al futuro. Fíjate qué hermoso esta frase, a ver si la encuentro. Se me pierde aquí entre mis... Bueno, una persona enferma es aquella que basa su vida y su vista en las cosas pasadas. Siempre te cuenta, te habla acerca de tu pasado. Yo me siento con muchas personas para ministrar, para tratar de ayudarlas. Entonces son personas que pese a los años y pese a que les has ayudado, están en el pasado estancados. Entonces te hablan solamente acerca del pasado. Son personas que quedaron ahí, están enfermas mentalmente. Necesitan ver con los ojos de la fe, porque la fe te proyecta a la seguridad y certeza de, como decía Jairo, de lo que se espera. Amén. Muy bien, voy a tocar un tema. El futuro, lo he encontrado. El futuro es tan brillante como sea tu fe. Suena muy positivo, esto la podría tomar ahora cualquier, pero esto lo dijo Thomas Monson. Él dijo, el futuro puede ser tan brillante como sea tu fe. Si no tienes fe, no tienes futuro. Muy bien. Hebreos 11:6, una base bíblica, algo que hoy meditaba, qué hermoso.
Hebreos 11, 6, la semana pasada vimos la definición de lo que es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza, la seguridad de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No hay mejor, yo he buscado definiciones mejores, pero la que da Hebreos 11, versículo 1 es la mejor. Hebreos 11, 6 también es un versículo archiconocido, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también dicen por ahí que sin café también. Así que cuidado los del té verde, que sin café es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y de repente se me ha encendido, nunca mejor dicho, una bombilla hoy, queridos. Porque me he sentido agradando a Dios. Y he sentido la respuesta a mi espíritu en estos días, que creo que tiene un sentido gratificante porque está agradando a Dios. Cuando tú estás andando en fe, tú estás agradando a Jehová, al Señor. Y eso lo sabes tú, lo sabe uno. Si le damos pero con fe es posible que agrademos a Dios. Es más que posible, es seguro que estamos agradando a Dios. Una iglesia que le ama, una iglesia de fe, una iglesia que da pasos y avanza, porque mira al futuro. Este texto, qué hermoso, en Proverbios capítulo 31, no sé si el versículo 15, no, 20, habla acerca de la mujer virtuosa, dice que ella sonríe al futuro, habla cómo se levanta en las noches, cómo teje, cómo prepara. Dice, no lo recuerdo de memoria. A lo mejor al principio. No, es casi al final, mitad final. ¿Esto no es NTV? No, ¿Reina Valera? tampoco. ¿Cuál es, Una hermano? versión internacional. A lo mejor no lo encuentro. ¿Recuerdan? Es un versículo favorito de mí. Ay, Señor, ayúdame. No. Dice que no teme y sonríe al futuro. La Proverbio 31, aquí, el 10, ¿no? ¿Sí? ¿Ya está? Vale, 25. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, en esta versión, pero habla acerca de una mujer y está hablando acerca de la fe. Es una mujer de fe. Se ríe del porvenir. Esta mujer era una mujer de fe. ¿Por qué digo esto? Hay muchas mujeres hoy día que a lo mejor la medicina les ha dicho, o la ciencia les ha dicho fibromialgia, pero vienen de años de dolor, de desesperanza, de un espíritu apocado, triste, que dice que hueso seca los huesos, el espíritu triste. Y años están en esa condición y después el cuerpo lo materializa en una enfermedad. Pero ¿cuántas mujeres viendo los hijos, que quedan en casa viendo los hijos, viendo al marido? También hay que tener fe, no solamente para un gran proyecto. Dentro de casa hay que tener fe para ver. Yo muchas veces a mis hijos, yo diría burradas. Y tengo que frenar mi lengua para no decir, pero vamos a ver. Sin embargo, recuerdo que son flechas como en la aljaba del guerrero, que van a ser lanzados. Y a veces el Señor me para a ver lo que yo era, sin padres cristianos en esa época, y cómo el Señor tuvo misericordia. Aparentemente nadie oraba por mí hasta los 12 años que ya empezamos a conocer el Evangelio. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de todos nosotros. Necesitamos fe para vernos. Necesitas fe para verte a ti mismo en el plan y la voluntad perfecta de Dios. Y necesitas fe para ver a los tuyos, para ver a tu familia. Y todavía te voy a decir algo mejor. Necesitas fe para ver al que no tienes. La seguridad, la certeza, la confianza de lo que no veo. Mi Adán, como decía una hermana en Nueva York. ¡Ay, mi Adán! Mi Adán viene ya por ahí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Esto lo hablaba el domingo, pero me agarré a este texto de Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando, y empieza a contar de los grandes hombres de Dios. ¿Cómo se cuenta tu historia, la historia de tu vida? El tiempo faltaría para contar de las aventuras, de las hazañas.
en las que Dios te ha puesto, en los desafíos que Dios te ha puesto, en las cosas cotidianas de la vida donde has visto al Señor y por la fe has tenido que tomar decisiones. Nos faltaría el tiempo. Tienes una historia tan corta que apenas has visto al Señor obrar. Porque por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros por la fe. Pero me encanta, el autor de Hebreos, tiempo me faltaría. Qué narrativa, el tiempo me faltaría. No tendría libros para explicar todo lo que llegaron a hacer. Muy bien. Te hablo de la fe y la oración, cómo van de la mano. Tu fe, primeramente, será proporcional, como hablábamos la semana pasada, a cuánta palabra haya en tu vida. Si te ves mal de fe, quizás está faltando la Biblia. Porque Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Me siento muy incrédulo, me siento falto de fe. Es más, no te puedo ni seguir. En todo este proyecto, no puedo seguir a mis pastores, no puedo ver como ellos, o simplemente he perdido la fe. Ahora vamos a ver, dice, cuando habla acerca de la mujer, la viuda que rogó al juez, a ese juez malvado, injusto, y acaba esa parábola hablando acerca de cuando venga Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Y estamos cada vez más de que se cumpla esa palabra. Estamos en los tiempos tan tan peligrosos, porque nos estamos acercando, quizás no sé si será a la vuelta de la esquina, a los últimos tiempos, pero seguro que estamos más próximos a cuando se escribían el texto, la Biblia. Somos quizás la generación que se puede apoderar más de esta verdad en los últimos tiempos. En el tiempo final hallará fe en la tierra. Si algo va a estar en los últimos tiempos en jaque, va a estar ahí en peligro de extinción, va a ser la fe. Si el enemigo algo va a tratar de apagar, va a ser la fe. La fe en los últimos tiempos, cuando veas un escenario, todo tipo de escenarios, vas a tener que cerrar los ojos fuertes, apretarlos y mirar con los ojos del Espíritu cómo ve Dios este asunto. Tendremos que echar más mano en tiempos convulsos que en tiempos de tranquilidad. Y vienen tiempos que la palabra habla, tiempos fuertes. Sin embargo, nosotros los cristianos no tememos. No tememos el porvenir. No tememos a las malas noticias. El perfecto amor echa fuera todo temor. Amén. Y aparte que nos ha hecho el Señor un gran spoiler. Y nos ha dicho que reinaremos con Él. Amén. Y nos va a ir bien. Pero necesitamos ser una casa de palabra, de Biblia. Si necesitas un chute de fe, métete en la palabra. Métete en la palabra y vas a ver cómo tu fe crece. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si no hay Biblia en nuestra vida, no habrá fe. Y si no hay fe, no habrá oración. Si no hay Biblia, tienes tu fe errática. Como decía, la fe es un músculo y se atrofia si no la usas. Y entras en decadencia, como yo la vitamina D el año pasado. Me hicieron estaba en insuficiencia. No en baja o no sé qué otro término. Tenía insuficiencia ya de vitamina D. Necesitas un chute de vitamina D. Fe, métete en la palabra de Dios. Es más, si quieres ser más literal, escucha la palabra de Dios. Ponte la Biblia hablada, YouVersion. Ponte Radio Vida, ponte tantas aplicaciones y mientras que viajas, escucha la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchas también a hombres de fe hablar de fe, hay algo que sucede hermoso. Oramos entonces de acuerdo a nuestra fe. Si tienes una fe poderosa, no te voy a decir grande porque no quiero cuantificarla, pero porque creo que no es cuantitativa, es cualitativa. Entonces, tu fe fortalecida, orarás de una forma poderosa. Hacemos lo que C.T. Studd llamaba mordisqueamos en lo posible en lugar de apropiarnos de lo imposible. Nuestras oraciones son tímidas y poco imaginativas cuando podrían ser atrevidas y audaces, porque nos falta fe. Porque la oración
Es fuerte si la oración es fuerte, si la fe es fuerte en nuestra vida. Es una cadena. Yo soy un hombre de palabra, yo soy un hombre de fe. Y por cuanto en mí hay fe, yo no paro de orar. Porque la fe se revela a los acontecimientos, la fe se revela al diagnóstico, la fe se revela en el pronóstico, la fe se revela en lo que ve. Entonces la fe se desahoga, podríamos decirlo. La fe no se reaviva, no es que se reavive, pero la fe es aliviada. Esa frustración de la fe, decir, ¿pero cómo? Solamente va a poder, digamos, no fortalecerse. Fortalece la palabra, pero encuentra su lugar. Sí, reina la fe cuando empezamos a orar en el nombre de Jesús. Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Y yo estoy viendo ahí la sanidad. Yo estoy orando por mi pastor. Padre, en el nombre de Jesús, tú dices que todo coopera para bien para los que aman a Cristo Jesús. Señor, yo declaro que tú eres el único que puedes cambiar la maldición en bendición. Empiezo a ver a Lázaro. Señor, cuando oro por Eva, Señor, llama. Señor, ya llegue. Señor, Padre, tú eres el que llamaste. Ven, Lázaro, ven. Yo llamo. Entonces, si eres un hombre y una mujer de fe, necesitarás oración, porque la oración canaliza la fe. Es la fe como si estuviera contenida dentro de ti y no pudiera más, y necesitara la fe para encontrarse, ¿sí? ¿Sabes que cuando pedimos cosas grandes honramos a Dios? Voy a leer de nuevo, mordisqueamos en lo posible en lugar de apropiarnos de lo imposible. La iglesia, en general hablo, hoy día no es una iglesia, podríamos decir, no tiene tanta fe. No es una iglesia de oración. ¿Por qué dice que no tiene tanta fe, Benjamín? Porque generalmente hoy necesitamos el mensaje, a lo que apelamos es que oremos más. Estamos orgullosísimos de la iglesia, cómo ora, cómo se levanta, pero yo estoy hablando de la iglesia en general. Decía ya el salmista en aquel entonces, decía, salva, Señor, que el piadoso deja de existir, deja de ser ya en aquel entonces. En estos tiempos no hay piedad, no hay hombre piadoso, no hay hombre devoto. Necesitamos oraciones, la iglesia que se levante en oración, que se levante en fe. Y sabes, si no hay fe, no habrá insistencia. La fe y la insistencia van de la mano. Y ahí es donde leo Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Fíjate qué importante. Lucas, los primeros 8 versículos, Lucas capítulo 18. Lo conocemos, pero quiero que meditemos en algo. Porque yo me he dado cuenta cuando yo estoy haciendo algo por fe. Porque sin dejar de negar la realidad, no se conforma. Sin dejar de negar la realidad, no se conforma y sigue insistiendo. Y eso solamente pasa cuando hay fe. Cuando tienes fe y lo ves claro, no dejas de insistir y llamar a una puerta. Y fijaos, Lucas 18 del 1 al 8, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto le hartó, ¿no? Porque fíjate, dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responder? En otras palabras, el juez injusto por la insistencia, la continuidad, el importunio de la mujer tocando, llamando, tocando, llamando. Un juez injusto que ni teme al hombre ni teme a Dios, es decir, hacía lo que le daba la gana y no daba cuenta a nadie, no le temblaba el pulso en nada.
finalmente ejecutó para bien, sentenció para bien para esta viuda, ¿no hará más el Dios justo a sus escogidos? Dios es justo. Es decir, no necesita mucho el Señor que le insistamos para que el Señor lo haga. Sin embargo, cuando le insistimos, ¿qué es lo que estamos demostrándole al Señor? A ver quién lo sabe. Fe. ¿Pero por qué? Porque le estamos demostrando fe. Mira, si esa mujer no hubiera tenido un valor, algo de valor, una causa justa, una causa real, un derecho, algo legítimo, algo que no se lo puede quitar nadie, esa mujer hubiera desistido tarde o temprano. ¿Sabes cuándo yo me he dado cuenta de que realmente no era de Dios? Sin que Dios me lo dijera. Cuando mi misma oración desistió. Me he dado cuenta en diferentes etapas que oraba y me determiné en orar por algo a Dios. Y iba como ese juez justo a orar por algo, y me daba cuenta, a las semanas, por ejemplo, tengo una conversación en el coche con el Espíritu Santo. Creo que con el Espíritu Santo. Y me trae al recuerdo, ¿te acuerdas cuando estabas orando por esto? Oh, sí. ¿Y dejaste de orar? Oh, es verdad. ¿Sabes por qué no? Y yo mismo digo, claro, porque realmente no era algo justo, un derecho, algo que o no era de Dios o no era el tiempo, pero realmente hasta yo desistí. Cuando yo desistí, no fue Dios que no me contestara. Cuando yo desistí, realmente le estaba demostrando que para mí no era tan importante, que yo mismo juzgué ya, me puse en la postura del juez y dije, no merece la pena que pase tanto tiempo. ¿Me explico? Con lo cual, lo que es importante para ti es importante para Dios. Con lo que tú insistes, finalmente Dios aprueba. Luego, ahí es donde surge algo natural. En esto que es tan espiritual y sobrenatural, pero surge algo. Las cosas se van decantando por su propio peso. Las cosas se van cribando por su propio peso. Cuando tú dices, yo lo veo, yo, por ejemplo, estamos tan embarazados de este propósito que seguimos tocando la puerta, seguimos insistiendo, seguimos luchando, seguimos peleando. Como esta frase que les hablaba la semana pasada, bueno, no sé si a ustedes. La fe hace que todo, ora como si todo dependiera de Dios. Trabaja como si todo dependiera de ti. Oramos como si todo, pero también al mismo tiempo seguimos trabajando e insistiendo. No lo haríamos por algo que no fuera justo. No lo haríamos por algo que no tuviera sentido. Oramos y le estamos demostrando a Dios no solamente que es justo, sino que es importante para nosotros. Cuando oras por tus hijos, cuando oras por tu trabajo, cuando estás orando por tu Adán, cuando estás orando por tu Eva, cuando estás orando por tú mismo, a lo mejor por una chica dejas de insistir, se perdió, se desvaneció la oración y ni siquiera Dios te habló, ni para bien ni para mal. Sin embargo, tú te bajaste del carro antes de tiempo, tú ya decidiste y Dios por lo tanto también. Si tú ni estabas de acuerdo, Dios tampoco. Pero de repente has perseverado, llevas X tiempo orando por esa mujer, por esa sierva y estás orando. Realmente tú mismo no estarías orando por algo que realmente no amas. En ese esfuerzo, en esa dedicación, en esa prioridad, en ese apartarse, esa diligencia para seguir orando, le estás demostrando a Dios realmente lo que hay aquí es algo fidedigno, es algo real, es algo que quiero. Sin embargo, Dios dice, se habla de las cualidades de la mujer, la insistencia, la continuidad en la que ella, esa mujer que tenía una causa, y él dice, hallará, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces la pregunta que dirige Jesús es si habrá gente en los últimos tiempos con fe. Otra versión dice, ¿encontrará gente que use la fe? ¿Encontrará gente que use la fe? Por ejemplo, hoy día ya no oramos tanto por un dolor de cabeza. Yo en Bolivia oraba más porque me costaba €1 el ibuprofeno. La primera vez que fui a una tienda, ¿cómo se llamaba? Farmacor o la otra. Digo, por favor,
deme una caja de ibuprofeno. Y entonces, ok, tal. Y entonces me trae la caja, la abre y me corta y me da una pastilla. Y yo digo, no, la caja. Y entonces me dijo, ok, está bien. ¿Cuánto es? Y me dijo, 100 y pico pesos bolivianos. Estábamos hablando de prácticamente 20 euros. Y yo digo, ¿qué? Digo, espera, ¿a cómo es el ibuprofeno? Dice, ¿a 8 pesos? ¿A 1 euro? ¿A 8 pesos? Y yo digo, vale, dame 2. Para hoy y mañana, dame 2. Y entonces me fui y dije, activa tu fe, Benjamín, hasta para un dolor de cabeza. Pero, hallará fe en la tierra. Cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará gente que siga usando la fe. O cada vez tenemos más recursos, más comodidades y no necesitamos fe. Eso nos está jugando una mala pasada. Pero te digo una cosa, que siempre habrán detalles de la vida que Dios directamente cierre las puertas para que solamente la fe sea la que los pueda desencadenar y abrir. Cuando a mí me estaban dando la noticia de a la iglesia cristiana no le pueden, que se tapan el oído de los que están en telecomunicaciones, conceder una hipoteca, no porque ni os han estudiado, simplemente por elección, no van a dar una hipoteca. De repente mi fe se encontró con que no se podía apoyar en un banco. Quizás Dios quiere crear el escenario para que no tengamos ese apoyo y esta hipoteca, como el ibuprofeno, te cueste tanto que digan, mejor oro a mi Padre que está en los cielos, que es el dueño del oro y la plata. Y va a haber momentos donde tú te movías con tus tejemanejes, ¿verdad? Y tenías la capacidad con esa elocuencia de ganarte al jefe o de ganarte a tus hijos para que no hicieran, para que no tal, a tu esposo, a tal. Y tenías la capacidad de controlar las circunstancias y de repente se te salen. Y no tienes en qué apoyarte solamente a través de la fe, una fe que te haga insistir y que revele al Señor que vas en serio. La fe verdadera, genuina, se traduce en insistencia y continuidad y disciplina delante de Dios y demuestra a Dios que vamos en serio, que es justo la causa y Dios, que es justo, más justo que nosotros, ¿no nos concederá todas las cosas? Amén. Lo último que se tiene que perder es la fe, porque hallará fe en la tierra. Lo último que se puede perder es la fe, porque cuando se agote la fe estamos perdidos. Porque fíjate que cómo le dice a Pedro, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Eso está en Lucas 22. Os ha pedido para zarandearos como a trigo. Venía el momento donde Cristo iba a ser apresado y venía el momento de la crucifixión y donde él ya dijo que se quedaría solo. Y ya le había advertido lo que iba a pasar con Simón, me negarás 3 veces. Y en el versículo 32 dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira Pedro, realmente estarás mal y estarás en crisis cuando tu fe falte. No tendrás ibuprofeno, estarás en Bolivia solo. O no tendrás ya ningún tipo de pronóstico positivo de parte de los profesionales en las diferentes áreas. Estará todo en tu contra. Pero que no te falte la fe. Yo voy a orar por ti para que tu fe no falte. Me vas a negar, lo vas a pasar mal. Tienes hasta la tentación de acabar como un Judas por haberme negado, por haberme traicionado. Sin embargo, yo voy a orar por algo. No es honor, no es respeto, no es humillación, no es fuerzas para pasarlo, no es mucho amor, es fe, fe, fe. No podemos dejar de tener fe. Y justamente nuestra fe está en peligro. La fe está en peligro y más en estos tiempos. Amén. Termino. La oración y la fe, Santiago 4, 2, 3. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Fíjate, ardéis en envidia. Aquí está mostrando el carácter humano. Codiciáis y no tenéis. Sois capaces de matar por algo. Alcanzáis, combatís y lucháis, peleáis por las cosas. Y sin embargo, ¿qué contradicción?
que no llegáis a tener, porque van a haber cosas que solamente la fe las va a desatar. Por supuesto que está mostrando un panorama muy humano, muy pecaminoso, combatir, luchar y matar por algo. O sea, el hombre pecador se resignará. Yo he visto gente que ha dicho, ora, ¿quieres que ore por ti? No. Estás mal. Pero quizás Dios te pueda sanar y lo puedas conocer a través de esto. ¿Quieres que ore por ti? No. En un orgullo se resignan, prefieren evitar en su vida para no descolgarse de su orgullo. Prefieren no apoderarse de una sanidad que es gratuita por no ceder. Ahora, si hubiera la ciencia, hubiera cualquier otro tipo de apoyo que no fuera de parte de Dios, se agarrarían, matarían, pagarían. Hoy me salía una noticia, congelación, ¿cómo es? Hoy te hubiera dejado noqueado con esa palabra. Criogenización. ¿Has sido tú, Loli, quien lo ha dicho? Hija mía, ¿me has dejado? O sea, ahora mismo, ¿de verdad? Ole, ha sido María, ole, ahí. Ha seguido, o sea, que soy un equipo. El equipo A ahí, criogenización. Ha llegado a Europa la criogenización. Ha llegado a Europa, ha llegado a tu barrio la criogenización. Solamente 200.000 euros y usted puede congelarse y el día de mañana, si no tiene cura, quizás él le despierten cuando la tengan. Matamos, luchamos, pagamos 200.000 euros, pero en última instancia pedírselo a Dios, pues hay cosas que Dios no va a hacer, no va a desatar hasta que se las pidas a Él, porque solamente a través de Él es que te las va a conceder, porque, Dios es un Dios generoso, dadivoso. Pedimos y no tenemos porque estamos pidiendo mal. Y yo he aprendido que le estamos pidiendo a quien no le debemos pedir. Pídele a tu Padre, que tu Padre sabe. Y dice, antes de que tú abras tu boca, Él sabe ya lo que necesitas. Y cuando tú sabes que estás, yo siempre pido, Señor, pero también yo he caído en una trampa de un cristiano donde pedía sin esa insistencia, porque decía, sí, él ya conoce, Él ya sabe lo que yo voy a pedirle. O él en última instancia, su voluntad que se cumpla. Y por supuesto, cuando oro por un enfermo, y Señor, que se cumpla tu voluntad, porque no me quiero aferrar a una fe que solamente mira el aquí y hoy y en esta vida, porque nuestra fe se extiende tan a futuro como hasta la eternidad y encontraremos la sanidad completa, está ahí ya. Está ahí reservada. Y lo que Dios no nota aquí, como decía el otro día Abraham, dice que miró y saludó, pero con felicidad no había visto a toda esa multitud como la arena del mar, como las estrellas, pero sin embargo la saludaron desde lejos sonriendo porque les esperaba la patria celestial. Y entonces era mejor. Es decir, que la fe nunca te deja avergonzado, nunca te deja sin fruto. La fe pare. Y si no en esta tierra, en algo mejor que es en la eternidad. Y si en última instancia no lo ves tú, lo ven tus hijos. Pero iglesia, el Señor va a dejar cosas trabadas en el zarzal hasta que no nos vea levantar el cuchillo en fe y decir, Señor, acciono mi fe. Señor, yo creo lo que tú vas a hacer. Tú vas a proveer a través de mí. Es así como tú quieres. Y el Señor va a desatar, si le mostramos que es importante y en obediencia llevamos a cabo los primeros pasos, el Señor, vamos a ver cómo entre el zarzal va a estar ese carnero, ese becerro, el holocausto, va a estar la ofrenda para llevar a cabo. Dígase en este proyecto o en tus proyectos o en los proyectos donde Dios nos meta o con tus hijos, lo que no has podido con todo tipo de maquinaciones, cuál de ellas mejor, unge la cabecera donde duermen con aceite. Ora por ellos. Cuando se vayan, empieza a levantar oración. Ora como si de repente la migraña es terrible y ya el ibuprofeno no te lo puedes costear. Ora diciendo, Padre, solamente te tengo a ti. Obra tú, Padre. Tenemos tantas comodidades que nuestra fe se ha atrofiado. Tenemos tantas oportunidades fuera de Dios que nos permite este estado de bienestar que se nos ha olvidado pedirle a Dios. En Bolivia, en el COVID, para tener oxígeno había que comprarlo en colas de 2 kilómetros. Yo me fui en un día libre, agarramos el coche rápido, no llegamos, pero íbamos corriendo porque el papá de una mujer, de su hijita,
con pocos años, no llegaba a los 20, con 47 de saturación en sangre, oxígeno, 47. Ya con 80 y tantos, tú te mareas. Con 85 te notas así, que te tambaleas. 47, pastor, y no había ningún tipo de, vamos a hacer todo lo posible, vamos a orar, pero vamos a comprar. Y había que comprar y ponerse en colas de oxígeno. Dime si tú no hay fe en Bolivia, en lugares donde la ciencia, donde no tienes tanta oportunidad económica y tantas cosas. Qué bueno que a veces se nos corten las alas, qué bueno es que en muchas ocasiones se nos limita o complique las situaciones. Jehová se llevará la gloria. Te estás acercando a un rey, tráele grandes peticiones. Su gracia y poder son tales que nadie llega a pedir demasiado. Te estás acercando a un rey, tráele grandes peticiones. Su gracia y poder son tales que nadie llega a pedir demasiado. Las dificultades son la comida con que la fe se alimenta. George Muller. Alguien dijo también, la fe comienza donde las posibilidades humanas terminan. Si algo es posible, entonces Dios no tiene parte de gloria en el asunto. Pero si es imposible, Dios se glorifica y su persona, su nombre queda evidenciado. Ponte de pie. Conquistaremos grandes cosas si tenemos una fe grande. Y yo siento que Dios en APR quiere hacer crecer nuestra fe. Quiere activarnos en fe. Cosas que solamente se van a producir por medio de la fe. Padre, gracias, Señor, te damos. Dios, estamos escuchando acerca de la fe. Dios mío, activa nuestra fe, Dios mío. Muchos de nosotros teníamos nuestra fe atrofiada. Yo te pido, Señor, que seamos una iglesia madura, una iglesia que entiende, una iglesia, Dios mío, que te honra a ti, que te agrada a ti de acuerdo a la fe que tenemos. Eso es nuestro mayor anhelo. La iglesia en APR es agradar tu nombre. Hebreos 11:6. Es imposible que pueda agradar a APR, a Dios, si no tiene fe. Pero con fe, Señor, producimos el mayor agrado y sonrisa en ti, que es nuestra fe, nuestra fe. Padre, que nuestra fe mueva montañas, que nuestra fe haga aquellas cosas imposibles humanamente, Dios, para que se conozca que tú eres real en este tiempo, Padre. Que no tengamos que pasar situaciones tan lamentables para que se active nuestra fe. Por favor, Señor, Dios, que seamos hombres y mujeres que tendemos nuestra voz siempre a hablar fe, a orar, a clamar a ti, a pedirte a ti, al Dios y Padre bueno, que da buenas cosas a sus hijos. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.